Darle la bienvenida a Rina Musali, internacionalista, para mi gusto de las mejores de México, @Rina Musali. Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, expuso muchas preocupaciones en su visita, preocupaciones de Estados Unidos, el tema migratorio, el tema del fentanilo a través de los puertos mexicanos. A ver, Rina, vamos por partes. Desde la llegada, la intención, lo que se logró, lo que no. Haznos una radiografía profunda, un análisis profundo de la visita de Kamala Harris a México. Fernanda, me da muchísimo gusto saludarte. Pues mira, fue una visita relámpago, fue una visita express y fue una visita en la que Kamala Harris ni siquiera estuvo 24 horas en México, fue su primer viaje internacional y fue su primer encuentro cara a cara entre el presidente López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos. La verdad, Fernández, que yo celebro mucho esta visita, me parece que hubo resultados positivos, hay un legado importante que seguramente vamos a comentar a lo largo de esta entrevista, pero te digo que yo lo celebro porque es necesario sentarnos regularmente con nuestro socio comercial, el más importante. La relación México-Estados Unidos es la relación más importante de México con el mundo, es la frontera más grande compartida, es la diáspora de mexicanos más nutrida en el exterior y es de donde recibimos la mayor parte de las remesas. Entonces, qué bueno que conversemos, qué bueno que dialoguemos, tenemos que interactuar y tenemos que intercambiar opiniones. Ahora, la verdad es que es una agenda de trabajo muy variada, muy ambiciosa. Todos los días se toman decisiones muy difíciles y delicadas en materia de seguridad, de migración, de cooperación, de medio ambiente, de frontera. Entonces, sí es importante tener un diálogo fluido con los Estados Unidos. Ahora, fue una agenda limitada y acotada a pocos temas, pero sí se tocaron otros importantes. Yo te diría que la atención principal, el tema estrella, se lo robó la migración, y la migración porque es un tema muy importante. Hay que recordar que Kamala Harris es la nueva zar fronteriza. Hay una encomienda de Kamala Exacto. Harris para que disuada la migración y tiene que alentar solamente una migración regulada, ordenada y también legal. Y por otro lado, se hablaron de inversiones en el sureste mexicano. Yo creo que me parece que esto es el hito, esto es lo más emblemático de esta visita, porque no nada más se hablaron de inversiones a Centroamérica, prácticamente 4,000 millones de dólares a Centroamérica, sino se hace un interés particular de meterle dinero al sur de México. Y esto es importantísimo porque la ecuación Biden-Harris están comprometidos en nivelar al México desigual, al México dual, al México que hemos tenido, hay una gran diferencia entre las diferentes regiones y que necesitamos trabajar por un México mucho más igualitario y equitativo. Y bueno, también se habló de cooperación sanitaria, de temas de seguridad, como lo has comentado, y temas relacionados con el diálogo económico, porque se reactiva el diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos. Viene una reunión importante en septiembre sobre este tema y bueno, aquí se pueden cooperar también, se pueden introducir temas relacionados con la conectividad, con la infraestructura, el tema obviamente del TEMEC. Y bueno, pues esto es importante porque Joe Biden, hay que decirlo, era el director prácticamente, o sea, en épocas de Barack Obama, Joe Biden era quien lideraba el diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos. Eh, las redes se llenaron de detalles, más allá de fondo, se llenó de forma. Que si Andrés Manuel López Obrador no traía el cubrebocas, que si le dijo cabala, que si la sana distancia. ¿Te parece todo esto relevante frente a la visita? Es decir, influye en la relación las formas. Ahorita vamos más al fondo, pero las formas, el no cumplir ciertos protocolos, ¿influye en la relación?
Pues mira, Fernanda, sí, las formas siempre son importantes en las relaciones internacionales, en la política global y en la interacción que los gobiernos puedan tener con otros países del mundo. Pero a mí me parece que no deberíamos de quedarnos en eso. Yo creo que lo que sí nos tendríamos que quedar es con el mensaje que trae Kamala Harris. Es decir, es una persona es sumamente importante, es la primera mujer vicepresidenta en Estados Unidos, tiene una encomienda que hacer en México y ella deja un sello en esta visita. Estoy segura que sus próximos viajes internacionales siempre lo hará. Ella le da identidad a este encuentro y esto me parece que es muy importante y yo no lo minimizaría. Es decir, construye identidad alrededor de este acuerdo. Es una mujer que porta orgullo por su origen, es hija de migrantes, es hija de padre jamaiquino, de madre india, y eso lo porta con seguridad y con todo orgullo. Ella es ejemplo de ascenso social y eso es con lo que yo me quedaría, porque ella viene y le da una tonalidad distinta a una agenda bilateral. Y te lo digo, Fernanda, porque ella prioriza el tema de la agenda social. Sí hay que cohabitar con los temas de la securitización y la militarización de la frontera, pero sobre todo trae un mensaje de apoyar los temas de agenda social, los temas de la cooperación y los temas de desarrollo. Y esto marca un parteaguas importantísimo frente a Donald Trump, que solamente pudo priorizar los temas de la securitización y de la migración. Teníamos una agenda monotemática basada en la migración y algunos condicionamientos económicos alrededor de ella. Ella trae un mensaje de empoderamiento femenino. Ella se entrevista con mujeres innovadoras, con mujeres emprendedoras en Guatemala, con mujeres empresarias en México y da un mensaje muy claro de decir, las sociedades tenemos que beneficiar también a las mujeres, porque si las mujeres se benefician, esto hay un beneficio compartido en todos los multiniveles de la sociedad. Entonces creo que esto es también muy importante y sobre todo lo que comentaba al principio, Kamala Harris y Joe Biden están comprometidos con nivelar la desigualdad en México, este México dual, este México desigual. Hay una cantidad de 250 millones de dólares, esto no es menor, para ayudar al sureste mexicano. Sí. ¿A qué me refiero y de manera más concreta? Darle dinero, por ejemplo, a las empresas rurales, a la vivienda rural, a la infraestructura que está sobre todo alejada de las grandes ciudades, al Uy, el oído se nos hizo chicharrón. perdóname, Contesta, Rina. No, no, no. Oí el timbre de tu teléfono, pero en el tímpano mayor. sí, sí, perdóname, ya Decías, rechacé Rina. la llamada. Entonces te decía que esta agenda social es fundamental realmente para imprimir un nuevo sello, una nueva tonalidad en la relación bilateral. Si hay un cambio de enfoque, si hay un cambio de lenguaje. Los mexicanos ya no esperamos desprecios, humillaciones, groserías, últimas ocurrencias de Donald Trump. Lo que estamos esperando prácticamente son rutas alternativas para Claro. potenciar la relación económica, de seguridad, de medio ambiente, y me parece que eso es muy importante. Sí hay un marcaje de Kamala Harris en México y esto es lo que yo más resaltaría. Rina, importante preguntarte lo siguiente. En la época de Donald Trump, mandaron ejército estadounidense a la frontera Guatemala-México. Entonces, por aquí puede venir algún tema que compartir contigo. Primero, si esa parte del ejército estadounidense sigue en la frontera, porque cuando llegaron los soldados gringos allá a Guatemala, dije, ahora ya no es la frontera México-Estados Unidos, ahora Guatemala va a ser la aduana de Estados Unidos, pasando por México. Primero, ¿esos soldados siguen ahí? Segundo, de ser así o no, ¿por qué primero Kamala Harris visita Guatemala y no México? Tercero, ¿qué significa que sigan ahí en caso de que estén los soldados todavía? Pues mira, Uf, Fernanda, es una pregunta importante que tiene varias aristas. La Guardia Nacional sigue en la frontera sur entre México y Guatemala y bueno,
lo que tenemos que entender y relacionado con tu pregunta de Guatemala es por qué viene Kamala Harris. Y yo te daría una respuesta que pudiera contestar estas diferentes preguntas que me haces. Primero, la visita de Kamala Harris a México está obedeciendo a un interés de seguridad nacional en Estados Unidos. Y esto lo tenemos que tener muy claro. ¿Por qué lo digo? Porque pasan algunas cosas en la política interna de Estados Unidos. Cuando Joe Biden termina sus primeros 100 días de gobierno, tenemos un presidente que está criticado con ataques políticos muy fuertes porque hay cifras récord en materia de detenciones de indocumentados, las más altas de los últimos 20 años, con cruces de niños migrantes no acompañados. Y entonces todo esto le genera un embate político a el presidente Joe Biden. Pero sobre todo te lo digo, Fernanda, porque en el 2022, en un año y medio, tenemos un problema. O sea, es decir, enfrenta Joe Biden el juicio de las urnas con las elecciones intermedias y ellos saben prácticamente que si no atienden el desafío centroamericano y el desafío de la frontera sur de Estados Unidos, ellos pueden perder la elección intermedia el Partido Demócrata. Esto va a tener costos políticos para el ticket Biden-Harris. Entonces, esto es fundamental. Va a Guatemala, viene a México, ya se ha dado equipo de trabajo de los demócratas que han estado también en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, en los países del Triángulo del Norte, porque quieren erradicar las causas estructurales y de raíz que producen esta migración masiva e irregular. Entonces, sí vienen con un mensaje de apoyar cortinas de desarrollo, de apoyar con financiamiento público. La misma vicepresidenta está buscando apoyo de financiamiento de empresas estadounidenses. Entonces, sí traemos una agenda de seguridad muy importante. Ayer se habló de cooperación en materia de seguridad fronteriza, pero yo te diría que yo sí vi una empatía importante entre las dos comitivas. Es decir, hay acuerdos tangibles, el memorándum de entendimiento en materia de cooperación y desarrollo, hay asistencia técnica para todos los programas del Triángulo del Norte y bueno, todo el tema también de la ayuda a México y al sureste mexicano. Permíteme ir a Spots QTF. Harris dijo, creo firmemente que nos estamos embarcando en una nueva era que deja en claro la interdependencia e interconexión entre naciones. Y resumió la visita con una palabra. Fue una visita exitosa. Hablando de la visita de Kamala Harris, el análisis que hace Rina Musali de manera muy sencilla para que todos podamos entender las repercusiones, las cuestiones negativas, las cuestiones positivas, en fin, una lectura para saber México dónde está parado frente con, por Estados Unidos. Y hay un tema, Rina, que yo no he escuchado en ningún medio, en ninguno, no he visto en la prensa, como que pasó desapercibido, y a mí me parece que es un tema fundamental, mayúsculo, negritas, subrayado. El Istmo de Tehuantepec. ¿Por qué? Porque ahí también está China. Entonces, ¿por qué no se habló de este tema? ¿Por qué no fue tan importante cuando creo que de la visita es uno de los 3 puntos torales de la visita? Es una gran pregunta y la respuesta tiene que ver que México no le pone atención a la geopolítica global. México tiene una mirada provinciana, ombliguera de lo que pasa en el mundo. Prácticamente hay una nota geopolítica de la visita de Kamala Harris que sí se menciona en el comunicado de prensa de la Casa Blanca. Sí hicieron algunas menciones, pero yo diría desconectadas. Entonces vamos a hilar fino para entender de qué se habló del Istmo de Tehuantepec. Tengamos en cuenta que el Istmo de Tehuantepec es un corredor interoceánico que está entre Oaxaca y Chiapas y que el objetivo es como conectar el Océano Pacífico con el Golfo de México. Entonces tenemos una zona muy angosta y ha sido una de las grandes prioridades del presidente López Obrador y esto también en relación a poder darle mayor desarrollo al sureste mexicano. La verdad es que Estados Unidos, la nota Kamala Harris dijo ayer, Estados Unidos quiere invertir en el Istmo de Tehuantepec, es una zona muy rica en petróleo, en minerales, en biodiversidad, y ahí tenemos
inversiones muy importantes de China. Digo, no olvidemos que China está asentada en el patio trasero de Estados Unidos. Digo, no me refiero nada más a México, me estoy refiriendo a América Latina. De América del Sur es el principal nodo geopolítico global, el gigante asiático, y en Centroamérica y en México pues estamos más anclados al nodo geopolítico de Estados Unidos. Entonces, sí es muy importante este anuncio de Kamala Harris en donde se señala que Estados Unidos quiere invertir en el istmo de Tehuantepec. Y esto lo hace para contener a China. Y aquí tendríamos que tener una mirada más amplia de lo que pasa en los circuitos de la geopolítica global, en este tablero, en este rompecabezas, porque Estados Unidos está inserto en una especie de guerra fría con China, no nada más por la red 5G, por la inteligencia artificial, por las disputas marítimas en el mar de China Oriental, por el comercio, sino también en una guerra económica. Y aquí Centroamérica y aquí México pueden jugar un rol de la mayor importancia. El mismo TEMEC, ¿qué nos enseñó la pandemia, Fernanda? La pandemia nos enseña que se incrementan las voces críticas de esta globalización asimétrica y dispar, esta transferencia de riqueza, de producción y de empleos de Occidente a Oriente, que a Trump, por ejemplo, no le gusta nada, que Biden también lo toma como una carta credencial, y tenemos que favorecer cadenas más cortas de producción y en consonancia con la geografía. Y ahí entra México en un papel geoeconómico y geoestratégico de la mayor importancia, y ahí entra Centroamérica. Entonces, me parece que esta visión geopolítica queda fuera en el análisis que hacen los medios, porque realmente los mexicanos no tenemos una mirada disciplinada de lo que pasa en el mundo. No le damos importancia a la política internacional, no le damos importancia al binomio interno y externo, no lo adentramos en nuestra conversación nacional, y me parece que es una falla muy grande porque le quitamos mirada tan importante, porque es una mirada explicativa de lo que pasa en México. Yo te diría, digo, mientras que Kamala estuvo en México y estuvo en Guatemala, Joe Biden está ya viajando a la Unión Europea, se va a presentar a una reunión del G7 en Reino Unido. Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea. Tenemos una cita que va a ir a Bruselas para la cumbre de la OTAN en próximos días, y después viene el 16 de junio esta gran cumbre cara a cara entre Joe Biden y Vladimir Putin. Y la verdad es que México no le pone atención a estos temas, que me parece que son fundamentales, porque en la medida en que queramos mejorar la relación bilateral México-Estados Unidos, tenemos que entender cuáles son las cartas credenciales de nuestro vecino, en dónde le apuesta geopolíticamente y geoestratégicamente. Entonces, si no entendemos lo que hace el gigante del norte, México no se puede beneficiar de su relación bilateral. ¿Dejaremos algún día, Rina Musali, de vernos el ombligo? ¿Dejaremos algún día de pensar que somos únicos en el mundo y que la globalización solamente es México, para México y por México? Pues ojalá y sea de manera diferente. Yo sí estoy viendo un México muy atrincherado, un México aislado en la escena internacional. Somos una potencia media de la mayor importancia, tenemos una geografía envidiable, somos un país de multipertenencias, tenemos un bono asentado en los jóvenes, tenemos recursos naturales, es decir, tenemos todo lo que cualquier otro país pudiera desear. Ojalá y lo acreditemos políticamente y que tengamos una política exterior muy activa. Pero me parece también, Fernanda, que ayer, el gran mensaje que da Kamala es el tema de la interdependencia, de la interconectividad, de generar fórmulas, ganar, ganar con Estados Unidos. México tiene que acreditar oportunidades frente a Estados Unidos. Tenemos que potencializar la relación económica y la relación comercial, y obviamente la cooperación en materia de seguridad. Pero yo te diría que, y me gustaría sí subrayarlo, el tema de Centroamérica. Nosotros ya no podemos entender que hay una crisis más en Centroamérica, como ha pasado
pasado durante los últimos años. Joe Biden está hablando de una crisis humanitaria en Centroamérica. Ya no es algo regular. ¿Qué quiere decir? Que a partir de la pandemia ya tenemos que la crisis humanitaria en Centroamérica se convierte en una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Y esto te lo digo porque la pandemia fue un agravante de la pobreza, del hambre, de la inseguridad alimentaria, del desempleo. Deja a millones de personas sin oportunidades. Entonces, tenemos el agravante de la pandemia, más el agravante de los fenómenos hidrometeorológicos extremos, los huracanes Eta y Lota en Centroamérica, que también generaron devastación, pérdida de cosechas, pérdidas de agricultura, prácticamente gente que busca el peregrinar hacia Estados Unidos. Entonces, fíjate bien, Fernanda, la mezcolanza sui generis que tiene Centroamérica. Tenemos problemas de pandemia, una sequía de vacunas tremenda en Centroamérica, tenemos toda la cuestión del cambio climático que está generando refugiados ambientales y desplazados, más violencia, más crimen organizado, más falta de desarrollo y desempleo y una caída económica. Entonces es brutal lo que estamos viendo en Centroamérica. Rina, por tiempo, un último tema que a mí me parece importantísimo, así como te dije el Istmo de Tehuantepec, el tema de Centroamérica. Kamala Harris expuso que el fentanilo que llega a la Unión Americana a través de México, pues es un serio problema para ellos. El rey del fentanilo en México es Ovidio. Eso lo sabemos. Eso no es algo nuevo. Ovidio, a quien Andrés Manuel López Obrador dejó en libertad en aquel operativo. Pero Kamala Harris sí dijo muy claramente que era necesario combatir la propagación de esta sustancia. ¿Qué significa esto? Bueno, significan muchas cosas, Fernanda. Estados Unidos está preocupado por la agenda de seguridad y yo no nada más abriría el tema del fentanilo, que sin duda es un tema de interés nacional en Estados Unidos. Esto ha crecido, esta droga que es mucho más potente que la heroína y que la morfina y que se ha convertido en un problema de salud en Estados Unidos, y ellos, bueno, pues tienen una política exterior también para defender a sus ciudadanos y para defender la cuestión sanitaria. Entonces, yo te diría que en el tema de la seguridad, no nada más está el fentanilo, está todo el tema del tráfico ilegal de armas. En México tenemos que el 70% de las armas provienen de Estados Unidos. Tenemos toda la cuestión de una nueva ley de seguridad en donde se regula la nueva participación de las agencias federales como la CIA, el FBI, la DEA. Por ejemplo, ya tienen que presentar un informe mensual y tienen que hacer un registro de entradas y salidas al país. Tenemos todo el tema del narcotráfico que preocupa, por supuesto, a Estados Unidos. Estados Unidos busca una mayor activación de México en el tema, y una de las propuestas de Trump, que no olvidemos y que no es menor, Trump propone, no tuvo práctica en la realidad, pero se me hace pues muy delicado, que se tipifiquen a los carteles de la droga como grupos terroristas. Entonces sí tenemos muchos temas marcados de la agenda de seguridad. Se habló también de la iniciativa Mérida, ahí no hay un acuerdo de qué se va a hacer con la iniciativa Mérida, y yo terminaría diciendo que ya las amenazas a la seguridad son no del Estado, sino de los actores no estatales, las amenazas que tienen los grupos terroristas, los carteles de la droga y el crimen organizado transnacional. Rina, gracias por tanta claridad, por tan clara explicación para que todos estemos informados de lo que esto significa. @RinaMusali, que te sigan en redes y cualquier duda que se pongan en contacto contigo. Te mando un abrazo y como siempre te admiro, mi querida Rina. Muchas gracias. Igualmente, Fernanda, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que te acompañan.